doctor Rigo, usted que parece tener una bola de adivinador, dice que sabe que le iba a preguntar y quería hablar antes de lanzarse a eso que creía que iba a preguntar. ¿Qué? Pues yo creo que más allá de los juicios de valor, si esto fue un éxito o un fracaso, como afirma Antonio y Álvaro, yo creo que lo que podemos estar de acuerdo es que llegamos al tope del multilateralismo. O sea, llegamos al punto máximo en el que el multilateralismo le puede ofrecer al país y nuestra política. Más allá de eso no vamos a llegar. Pero a ver, ¿se puede lograr desde lo local? Entonces, esa la reflexión es, ya por esta ruta yo creo que agotamos los espacios, estuvimos muchos años, llevamos desde el 2011 en esta tarea, y ya se agotaron. Lo que uno empieza a ver cuáles son los otros mecanismos de política exterior y de política interna de drogas que hagan una transformación en las realidades locales, que acudan y respondan al interés nacional, y eso es lo que tenemos que hacer. Y esta misma oración que le estamos haciendo a UNGAS deberíamos hacerlo a nuestras comisiones mixtas de drogas, a nuestras comisiones binacionales, y ahí sí que tenemos un espacio para trabajar y para organizar y para ir avanzando en esto. El problema es quedarnos en un contexto estático. En ese sentido, el expresidente Uribe, en declaraciones después de la conferencia y su, digamos, su diagnóstico de ha sido un total fracaso, que todos estaban en sintonía y todos, es posible, es viable, es conveniente, digamos, ¿cómo se llama eso? Protestar las convenciones, como hicimos con el Pacto de Bogotá, por ejemplo, salirnos de eso para empezar a tener, o es demasiado David contra Goliat. No, yo creo que es que esa pelea no hay que dársela. Uno da las peleas que sabe que se va a ganar. Y hay muchas transformaciones de política de drogas al interior de Colombia que responden a las necesidades de los colombianos, que no necesitamos ir a transformar el régimen internacional. Pero se acomodan a las convenciones. Por supuesto, lo que decía Sonia, mucho aplicaron el tema de contexto de derechos humanos y simplemente de coherencia, porque es que lo que encontramos, la próxima semana se empiezan a tomar decisiones nuevamente sobre el glifosato, sobre la expresión. Mire, eso es absolutamente inconsistente con lo que acabamos de decir en UNGAS. O sea, retomar el tema de la aspersión manual con glifosato y la erradicación manual, esto es una política que lleva 280 muertos, que lleva 1000 personas mutiladas y heridas. Entonces decir que vamos a reforzar esa línea, eso es incoherente. Entonces lo que tendremos que decir es, y para eso no necesitamos cambiar las convenciones internacionales. Pero es que en Colombia lo que ha sucedido siempre es que las personas se dan cuenta del problema de las drogas cuando están retiradas del ejercicio de la política y del poder. Yo no soy un converso como Gaviria o como el Samper, que decía que perseguía las drogas por convicción y no por coacción. Yo llevo 40 años diciendo que la única solución al problema no al problema de las drogas, a los problemas que genera la legislación contra las drogas es la legalización. Eso lo descubre Calderón en México, lo descubre Collor de Mello en el Brasil, todos cuando ya se han retirado y ya no tienen ningún poder. Bueno, pero como no estamos en eso es el marco de lo posible. No, es que yo creo que lo que deben hacer todos esos gobernantes que se dan cuenta es llamar a sus sucesores en ejercicio a que exijan, porque es un problema de exigencia ante un país, no es ante la comunidad internacional, es ante los Estados Unidos. Los Estados Unidos son el único que impone sus propias leyes. Irán no obliga a los demás países a aplicarles la sharia islámica a los consumidores de drogas. Los Estados Unidos sí imponen sus propias leyes a los demás países. No, yo creo que hay que considerar que en tanto exista ilegalidad a nivel global, nosotros se nos limitan muchísimo las opciones. Y si es un imposible todavía el tema de la legalización global de las drogas, porque no podemos hacerlo de manera unilateral, eso no nos resuelve ningún problema porque va a seguir el tráfico internacional siendo penalizado y nosotros lo único que haríamos es aumentar nuestro nivel de víctimas de esa situación de ilegalidad de las drogas. Lo que nosotros tenemos es que afrontar el hecho de que tenemos un problema de producción y al único que nos conviene enfrentarlo y resolverlo somos nosotros. Nadie nos va a resolver ese problema. Mucho avance tenemos con que tengamos una visión distinta sobre el manejo del consumo. Eso es muy importante. Pero el tema de la producción no lo hemos resuelto. Y ahí estoy más en la línea de busquemos los acuerdos, la bilateralidad internamente con los vecinos. Y ahí va mi pregunta siguiente. ¿Estamos haciendo lo suficiente y necesario en materia de producción? Pero perdón, si me permiten quiero referirme al tema anterior. Es que yo no creo que se haya agotado el multilateralismo ni que lo tengamos que dejar agotar. Simplemente porque es la realidad la que está dando cuenta de cada vez menos importancia real de las convenciones de drogas y eso no le sirve a nadie. Y
en el 2019 se vencen las metas actuales, que es liberar al mundo de la droga, para decirlo en una frase. Por lo tanto, en el 19 hay que volver a evaluar. Claro, decimos no hay un mundo sin drogas, es imposible. No sé, eso no se pudo decir acá. No se pudo escribir. Pero el 19 lo vamos a decir. Pero el 19, yo creo que de aquí al 19... Ya lo vamos a decir, y mientras tanto... No, de aquí al 19 hay que seguir construyendo para que esos 29 países sean 50 o 60, que tengan un peso mayor, para que la nueva declaración política no nos vuelva a poner en el ideal de que es que en otros 10 años vamos a acabar el consumo, el tráfico, el lavado, Y creo a Antonio Caballero, que le he leído muchísimo, que ahí me pongo más de acuerdo con Álvaro. Es decir, es que por supuesto que si todo esto fuera legal, porque ilegal fue hasta el café, o sea, eso lo sabemos, estaríamos en otra situación. Pero no, si Colombia legalizara, no resolvería ningún problema. Y al menos tiene que resolverse, y por lo tanto el debate global tiene que continuar, porque nosotros tenemos... Claro que sí, tiene que continuar el debate global. Yo entiendo perfectamente que la legalización unilateral es imposible, eso por supuesto, pero es que el debate no se da, solo se da de cuando en cuando y se retrocede nuevamente como ¿no? Bueno, pero la pregunta, ¿estamos haciendo bien, enfocando bien, enfrentando bien el problema de la producción? Sí, yo creo que en el punto es, hay problemas que tiene el país, que son de un orden que afectan las instituciones democráticas, afectan el territorio y afectan nuestras expectativas de un proceso de paz, que requieren una atención inmediata y que eso no se va a resolver a partir de tener una convención que firmen más países y cooperatividades. Eso muchos son dos temas casi distintos, tienen la misma órbita, pero son dos temas muy diferentes. Y la pregunta es si estamos haciendo lo suficiente. Yo sí estoy de acuerdo en que el discurso que vende Colombia a nivel internacional debe ser el discurso que se implementa en este país, pero uno no encuentra que esas medidas sean correspondientes. Y esas medidas correspondientes, ¿qué encuentra uno? Nuestro gran argumento ha sido apostar al desarrollo alternativo, al multilateralismo, a la responsabilidad compartida, pero cuando uno ve los presupuestos de esas entidades, comparados con los presupuestos de la línea tradicional de aspersión y erradicación, son raquíticos, son mucho. La unidad de consolidación tuvo unos presupuestos que realmente nos servían. Yo comparaba, y esta discusión la tuvimos con Álvaro muchas veces, todo el presupuesto de la unidad de consolidación, y me corrige Álvaro, creo que eran 53.000 millones de pesos, eso es lo que vale un puente en Bogotá. Para resolver todo el problema de sustitución de cultivos en el país, que es uno de los principales problemas de política de seguridad nacional y debería meterse toda la ¿Cuánto se le dedica a la erradicación aérea y ahora manual? No, eso estamos en el orden de los billones, eso ha caído muchísimo, digamos, y ahí esas cuentas son muy difíciles de hacer, pero las estimaciones más razonables es que estamos más o menos en orden de 95% versus 5%. Sí, yo también creo que hemos tenido en esto y hemos ido ganando experiencias. Nosotros arrancamos en Colombia en los años 80 con una lógica de desarrollo alternativo discriminatorio a favor de los que cultivan y a los que no cultivaban no. Con eso creamos incentivos más bien a que los demás se metan en el cultivo, porque la única manera de recibir beneficios. Y fuimos evolucionando hasta llegar a la política de consolidación, donde la política es no vamos a beneficiar al cultivador, sino al no cultivador. Y al cultivador vamos a darle un tratamiento de erradicación, bien por acuerdos o bien por acuerdos para participar, pero el acuerdo no puede tener coca para poder tener beneficios y apoyo. ¿Pero eso funcionó o funcionó, eso claro. camino? No, el problema es que no hubo los recursos suficientes. Pero a lo que me refiero es que sí aprendimos lecciones y hoy en día, por eso es que uno oye a Eduardo Díaz diciendo que el enfoque de la política es de renovación o transformación de los territorios, que esa fue la lección aprendida por la política de consolidación territorial, que veíamos que lo que había que hacer para transformar el territorio no era generar unos cultivos que sustituyeran los ingresos del otro, no, es que había que transformar el territorio completamente, y incluso más importante que los cultivos alternativos era la real transformación en términos de servicios de seguridad, justicia, carreteras, educación, salud, que eso es lo que le da el marco de oportunidades a la gente. Yo quiero traducir eso en la realidad, pero quiero decir una cosa. Yo creo que hay que tener en cuenta que lo que uno plantea para un debate internacional no lo plantea porque ya lo tenga resuelta adentro. Es decir, cuando Colombia plantea y defiende con todos los países que defendió, es importante reordenar los códigos penales para volver al principio de proporcionalidad a las penas, quiere decir nosotros también lo tenemos que hacer adentro.
Cuando está diciendo el desarrollo alternativo no es suficiente un programito a corto, tiene que hacerlo adentro. Entonces yo creo que por una parte este resultado es parcial, hay que seguir en lo multilateral, pero acá nos queda una tarea que se está empezando a hacer, pero es muy incompleta en todos los aspectos, en salud, en todo. Yo no veo que en la tarea tengamos una línea clara, yo no veo que en la tarea tengamos los recursos, yo no veo que en la tarea tengamos el compromiso político para movilizarlo. Y yo pongo un ejemplo, y es uno puede tener toda, hemos dicho, una delantera muy fuerte en el tema de política exterior con la Cancillería, pero si no tiene ese respaldo de atrás, esas dos cosas se van quebrando y se van abriendo. Miremos cuál fue el gran éxito de política exterior en materia de drogas del gobierno Barco. Fue lograr que se hiciera el control de insumos y precursores. El gobierno Barco salió a decirme, es que yo no puedo combatir a las drogas si desde Europa me llega el permanganato de potasio, los ácidos, y ustedes no lo controlan. Sí, claro, pero el gobierno Barco logró transformar desde la política exterior que los países europeos hicieran un control o notificación de preexportación. Lo logró porque no querían y lo logró. Pero ¿en qué ha cambiado eso en la práctica? Claro, porque nosotros no lo hicimos. Nosotros logramos que los demás dijeran, listo, voy a hacer prenotificación de exportaciones de insumos y químicos, pero aquí nunca montamos un sistema serio de control de insumos y precursores. Entonces tenemos un discurso muy sólido hacia afuera, pero acá la oficina que controla los insumos y precursores nunca se desarrolló, nunca creció y se transformó. Uno lo que ve es que en esas, digamos, en la asignación de recursos, en los énfasis que hacen en los gobiernos, unos más en una cosa en otro, sigue prevaleciendo el enfoque militar, el enfoque represivo, y entonces los éxitos se miden en términos de toneladas incautadas de cocaína, en términos de cabecillas de presos, en términos de cabecillas dadas de baja, pero no se dan cifras de reducción de la violencia, no se mide en términos de reducción del daño, en términos de recuperación o rehabilitación de adictos, en términos del sistema de salud, cómo apoya eso. Sigue prevaleciendo el enfoque tradicional. Álvaro dijo una palabra pasito y casi no se escuchó, que fue el lavado. Sí, el gobierno creó una comisión de política asesora de política de drogas, de la cual Álvaro hizo parte como miembro activo, yo fui uno de los asesores, y una de las recomendaciones que se hizo ahí, la ex vicecanciller Adriana Mejía y yo preparamos un documento de análisis de política exterior en temas de drogas. Y nuestra propuesta es tengamos un discurso menos maximalista, más simplificado en torno al lavado de activos. Más viable. Es mucho más viable que todos los países, de hecho la economía ilegal, independiente si es de narcotráfico, extorsión, el secuestro, los países se pueden sumar en eso y tenemos una línea de interés nacional muy importante y podemos empezar a transformar de ahí y tener una estructura, pues por supuesto estos son documentos técnico-académicos que se quedan en esta discusión y la reflexión que queríamos dar en el tema de política exterior es tenemos que tener una política interna sólida y coherente y en materia de lavado sí lo tenemos. ¿Sí lo tenemos? Sí, tenemos muchos más espacios y muchos más logros que otros países y es mucho más sólido. Nuestras normas y leyes son mucho más fuertes. Podemos hacer mucho, pero claro, ahí hay algo que mostrar. La sensación que queda, y es a raíz de todas las declaraciones recientes de la famosa documento de la OIAF que se filtró al Economist, que es que hay 10.500 millones de dólares de acumulación de riqueza por parte de las mafias del narcotráfico. Después sale el director, las TAC dicen que no tienen plata, la gente se queda con la cifra de los 10.500 millones y la pregunta es, ¿eso se puede determinar, eso se puede establecer, eso con miras al posacuerdo puede servir para que las FARC devuelvan las platas que separen a las víctimas? Pero es que las FARC no son los únicos beneficiarios. No, de acuerdo que no, estamos hablando solo de los 10.000 millones de las FARC. Yo creo que, pero es que lo vemos en todos los... No, los 10.000 millones son acumulados de grupos armados, incluidas FARC, ELN y... El Economist lo presentó como de las FARC. No, como de riqueza acumulada. Pero sí, bueno, estamos contribuyendo a la desinformación del público. Esos 10.000 millones no existen. Si las FARC tuvieran 10.000 millones de dólares, no estarían sentados en negociación de la banda, tendrían más helicópteros que la Fuerza Aérea, hubieran traído milicianos de todo el mundo a combatir su guerra en escenarios, no tendrían que reclutar jóvenes menores de edad con baja capacidad, tendrían controlado buena parte del Congreso de la República. Las FARC no tienen ese éxito. Tienen una cantidad importante y el énfasis que yo quisiera hacer es, lo importante aquí no es el dinero de la organización. Las FARC es una organización marxista, radical, burocrática, muy corrupta a su interior, que le cuesta mucho trabajo acumular riqueza. Las FARC siempre ha tenido problemas para la acumulación de riqueza y sostenerla. Según el Mono Jojoy, a las FARC le costaba la guerra $1 millón al día. Y es una cifra más o menos razonable. Entonces, de ese proceso de acumulación, lo que uno que tendría que mirar es dónde pongo el énfasis, qué es lo que voy a buscar. Y sí me parece que la lógica de irse tras el fantasma de que hay 10.000 millones de dólares en algún lado de Suiza nos dispersa. Lo que tenemos que ver es cuáles son las fortunas personales que acumuló las FARC, cuáles son los que tienen los cabecillas,
que tienen los comandantes de finanzas, que están en los pueblos, que están en los municipios, y eso sí afecta al ciudadano, porque esa es la plata que se genera a partir de la extorsión, que se genera a partir del tráfico, de microtráfico, donde las FARC también están. Ahí esas pequeñas economías locales, ese debe ser el énfasis, y no estar detrás del gran fantasma de los 10.000 millones de dólares que realmente nos desinforman. ¿Y estamos haciendo algo en ese, o nos estamos quedando cortos? Siempre estamos cortos, creo, en todo. Perdón. Siempre estamos cortos, porque hoy, por ejemplo, estamos notando un reflorecimiento de los temas de los cultivos ilícitos y todo el tema de narcotráfico, que nosotros particularmente estamos trabajando en Putumayo, en Arauca y en Catatumbo. Es impresionante el incremento de los cultivos ilícitos y es impresionante en este momento ya la disputa por el control territorial entre otras organizaciones. Apenas va generándose el vacío de control que ejercían las FARC. ¿Se debe eso, como dicen muchos, a haber suspendido la fumigación con glifosato Pues o al repunte de...? Te quiero decir una cosa. A ver. Las cifras de repunte de cultivos son 2014. La decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes de suspender el glifosato fue el 15 de mayo del 2015. Por lo tanto, yo creo que es importante que se recalque que eso no viene de... Pero hay varios factores adicionales. O sea, el glifosato se suspende de manera definitiva a partir de octubre del 2015. Pero en los últimos 2 años nosotros tenemos en un proceso de decrecimiento de la aspersión. Ahí se toma la decisión final, que es la que Sonia nos dice, pero antes habíamos tenido una suspensión por un accidente de un piloto asesinado que es víctima, y eso para la aspersión durante 4 meses mientras se cambia la estructura de blindajes de todas las aeronaves. Eso fueron 4 meses sin aspersión. Fueron también los procesos de nacionalización de la aspersión, donde el gobierno empieza a comprar el glifosato y eso transforma la capacidad de estos programas. Entonces realmente el programa venía decreciendo, y yo estoy de acuerdo con Sonia, no podemos pensar que la única consecuencia de este incremento sea la reducción de los cultivos, pero sí hay más cosas, sí es importante y hay muchas más cosas. Bueno, entonces lo voy a dejar para que empiece el próximo segmento sobre qué está pasando y cómo atacar el problema de los cultivos. Volvemos en unos minutos.